esperando el llamado a comisiones. Se sabe que puede haber una sesión la semana próxima pedida por el bloque Democracia por Siempre. Necesita obviamente quórum. Estamos a la espera de un llamado para una reunión de la Comisión de Legislación Penal. Todo sobre ruedas en sesiones ordinarias. Sí, la agenda, digamos, ciudadana un poco ayer estuvo atravesada por este día sofocante, casi 45 grados de calor, con varios cortes de energía. Otra vez revisar un poco si es producto de la desinversión, si es producto de la falta de gestión de la crisis, si es producto de el consumo energético. Hay distintas versiones, hay un interés, me imagino, y además por lo que estuve leyendo y escuchando por parte del Poder Ejecutivo, de investigar qué fue lo que pasó con un significativo aumento de tarifas, ¿no? Porque en otros momentos, cuando fue el último apagón de 2019, aquel Día del Padre que se había apagado todo el país, bueno, ahí el costo de la energía eléctrica era otro. Hoy veníamos un aumento fuerte, ¿sabes? Sí, es cierto. Y hoy pagamos, como decían algunos, tarifas que son propias del primer mundo o que se le parece a lo que te cobran en cualquier parte del mundo. Y tuvimos un servicio y una falta de restitución. Todavía quedan cerca de 90.000, 87.000 hogares sin luz. Después de un fin de semana largo. Esto también hay que decirlo, porque para muchas personas por ahí, no sé, se fueron, dejaron la comida en la heladera o no tuvieron abierto el comercio durante el fin de semana largo, justamente por lo que significa pagar a los franqueros que tengan el kiosco abierto o el almacén abierto, lo vuelven a abrir y sin energía eléctrica. Es un drama el tema de la energía, no estaba en la agenda hasta ahora, pero otra vez hoy tenemos temperaturas sofocantes y el sistema energético está de nuevo en revisión. Sí, estamos hablando siempre del AMBA, ¿no? Para que no se enojen los representantes del resto del país, que es el que tiene obviamente la mayor cantidad de consumo energético y también tiene las concesiones controladas en su mayoría por el gobierno nacional. Cada vez que se debate el presupuesto, que hay un debate al respecto, de hecho ya hay algunos proyectos con dictámenes en las comisiones de energía respecto a que las provincias, ya sea la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, tomen este servicio, así como el resto de las provincias son concesionarias de la energía que le dan a sus ciudadanos. Me parece que este tema se va a imponer este año, ¿no? Yo creo que sí, por lo menos dejó expuesto que es algo sobre lo que hay que profundizar y sobre todo que los argentinos merecen por lo menos de una vez por todas tener asegurado que en el verano no se les va a cortar la luz, sobre todo porque nos la siguen cobrando altísimo. De hecho, ahora hubo de nuevo un cuadro tarifario ajustado por el gas. Sí, de hecho el gobierno frenó algunas de las tarifas, pero insisto, siempre estamos hablando de el AMBA que lo regula la nación. Después tenemos cada una de las provincias que tienen sus propias tarifas y en algunos casos consideran que son igual o más caras que las de esta zona y que obviamente se va a tener que plantear en varios proyectos que están dando vueltas respecto a los diferentes fondos nacionales que puedan ser destinados a los subsidios energéticos equitativos. Y en el caso de las concesionarias de la Ciudad de Buenos Aires, las tiene que administrar la Ciudad de Buenos Aires. Eso es algo que me parece que se impone, se viene demorando hace tiempo, pero en ninguna provincia va a sostener mucho tiempo más la posibilidad de que el presupuesto nacional tenga subsidios para los usuarios de una ciudad que es la capital del país y que tiene rango de provincia, pero que no deja de ser la capital del país y que cobra impuestos propios como el resto y a su vez tiene en este caso un legado de la vieja etapa donde no tenía autonomía y que quedó en manos de Nación. Es una discusión que se da todos los años, ¿no? Hola Gonza, ¿cómo estás? También te sumamos, bienvenido. ¿Cómo andas, Meli? Mauri, placer saludarlos. Bueno, estaba actualizando los datos porque es muy sencillo. Entrando a la página oficial del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, uno puede entrar al sector de Edesur y Edenor. En cuanto al Estado, son más de 17.000 usuarios en total entre ambas empresas que actualmente están sin suministro. Es un dato actual, lo que se puede ir de a poco a medida que van pasando las horas. Te dice el dato, bueno, última actualización. La última actualización fue cerquita del mediodía y no es un dato menor teniendo en cuenta de la jornada que venimos de ayer y que estamos a las 12 del mediodía, ya del día posterior a lo que fue todo el caos, inclusive que llegó a los medios de transporte, ¿no? Porque veíamos a la mañana temprano. No, si salir de esta zona del Congreso donde también nos quedamos sin energía eléctrica fue ayer duro. Fue tremendo, Claro. Fue duro la salir cantidad de de acá. autos que había. Yo lo que hice fue esperar, obviamente, pero a la tardecita ya no había nadie, pero fue hasta las 6, 7 de la tarde que era un hormiguero de autos. Sí, era una odisea volver a casa. Así que bueno, es un milagro que todos estemos acá de nuevo. Bueno, pero la suerte es que
Dicen que la temperatura es muy alta hoy y mañana, y a partir del sábado estuve viendo empieza un largo otoño. Dicen con muy buenas temperaturas durante lo que queda de marzo y también abril. Sin ese frío repentino que nos tomó por sorpresa, recuerdan el año pasado, a fines de abril y comienzos de mayo, a mí me tumbó, porque estábamos con 2 grados en el 30 de abril, parece que este año, dicen que no, que va a esperar un poquito más el frío, no hay nada más lindo que la temperatura templada, ¿no? Bueno, 20, depende. 22, 24. A mí me gusta el calor no claramente. 28. Chicos, calor hubo hoy en la Corte Suprema porque, bueno, se esperaban definiciones alrededor de la designación o el intento de designación del juez Ariel Lijo, que a su vez estaba esperando que le aprueben su renuncia en el cargo que tiene la Justicia Federal, y la Corte le dijo denegado, no le vamos a dar la licencia. Aparte, uno de los votos fue el de Manuel García Mansilla, que tiene una semana como juez y votó en contra de que el otro candidato pueda ocupar su lugar sin renunciar. Recordemos que no se le está negando la asunción a Lijo, sino que se le está diciendo no podés asumir si no renunciás a tu cargo de juez federal. Lijo lo que quería era una licencia hasta noviembre. El tema es que si renuncia y en noviembre no tiene el acuerdo del Senado, se queda sin el pan y sin la torta, como decíamos hace décadas. No sé si sigue diciendo eso en los colegios, pero sin el pan y sin la torta. Imagínate, o sea, sin nada. ¿por qué lo sabría yo? No tengo ni idea. Pero tenés hijos adolescentes. Bueno, no creo que digan sin el pan y sin la torta, no, me parece medio vintage. Pero es cierto, chau a la... Igual hay que esperar la definición del Senado en ese sentido, pero bueno, queda vacante en principio ese cargo. De nuevo, era esperable en este sentido. No puede tener 2 cargos en la justicia. O sos miembro de la Corte, o sos un juez de la Corte Suprema de Justicia, o sos un juez de la Justicia Federal. Las 2 cosas al mismo tiempo no se puede. No, aparte pensemos que lo que podía haber ocurrido en caso de que se prosperara el pedido del hijo es que una causa pase por su juzgado, llegue a la Corte y él dirima 2 veces. Dirima, en realidad, o haya dirimido como juez, claro. Digamos, pero tenga... Hay un choque de intereses. Hay un choque de intereses, o sea, esté en la Corte y la gente que esté en el juzgado pueda ser empleada de él en un año. Exacto. Por lo tanto, me parece que, recordemos, no significa que el hijo no pueda ser juez de la Corte, porque al haber juzgado a García Mansilla, el proceso del decreto es válido. O sea que si él renuncia mañana, la semana que viene asume. Es una decisión que tiene que tomarla él, claro, pero no la va a tomar. Todo indica que justamente como la designación dura un año y digamos, si esto está casi por resolverse en este sentido, no va a quedarse sin su cargo en la Justicia Federal. Si no renuncia, no. No sé cuántos años lleva como juez federal. Hace mucho, no sé, pero mucho. Pero bastante, no sé, claro. Es un cargo vitalicio, por lo tanto, perderlo es algo que no quiere nadie, ¿no? Aparte, convengamos que si tenés un año en la Corte, te va mal en el Senado, que no te aprueba el pliego, te va como te vaya en la Corte y te quedás sin nada, es complicado, no es tentador, ¿no? Sí. Él en su momento había dicho, me parece que hizo un paso en falso, porque él había dicho, yo no quiero llegar a la Corte por decreto. Y finalmente terminó cediendo con esta posibilidad de licencia, pero no tenía negociada la licencia. O sea que me parece que lo tomó por sorpresa todo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y hablábamos de las sesiones ordinarias. Tenemos después para compartir, cuando nos lo diga Cintia, nuestra productora, algunos tramos, algunos extractos de los anuncios que hizo el presidente de la Nación, Javier Milei, en el recinto, cuando dejó abierto este periodo en el que nos encontramos ahora, que es el periodo a donde no solo tiene que hacer un resumen de la gestión o del cuadro de situación del Estado, sino además dejar lista o preparada esa hoja de ruta sobre la cual él proyecta que vayan los debates parlamentarios. Vos lo decías bien hace un ratito, Mauri, también Gonzalo, charlábamos ayer, el tema del debate por la baja de la edad de imputabilidad es uno de los temas que se impone y en principio se estima que esto se active más temprano que tarde, porque la ciudadanía creo que está muy en sintonía con este debate, ¿no? Yo creo que se va a activar la semana que viene, pero por lo que estaba escuchando, muy complicado que se dictamine la semana que viene. Va a ser un debate de varias semanas donde el oficialismo va a tratar de buscar consenso. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo, me decían, entre la última vez que se debatió, octubre, noviembre, y ahora cambia, es muy dinámica la sociedad. A veces pasan dos, y la sociedad y el Congreso, que la acompaña a la sociedad. Entonces, por ahí hay una especie, hay grupos que en su momento frenaron este proyecto y que hoy sean un poquito más dóciles. Creo que va a haber un sondeo previo, y la semana que viene no va a haber dictamen, y por ahí la otra o la que viene, como para que esto llegue a fin de mes al recinto, ¿no? ¿Saben qué pasa? Y el presidente de la Nación no lo hizo al azar. Cuando la actualidad te lleva puesto, cuando los temas se imponen solitos porque la agenda genera emociones muy concretas,
Tal fue el caso de esta chiquita Kim, asesinada de una manera brutal a sus 7 años, que lo único que había sucedido por parte de esa mamá era que la llevaba en el auto, en el asiento trasero, como debía, y además toma una decisión que muchos, honestamente, nos debatimos entre si frenar o no frenar en un semáforo. La madre frena en el semáforo, porque encima te corres el riesgo que algún torpe te lleve puesto en una maniobra imprudente o temeraria o corriendo una prueba de velocidad. La señora frena el auto y en ese momento le roban el auto con la nena adentro y todo lo desgraciada de lo que trajo la aparejada la muerte, ¿no? La modalidad en la que la asesinaron, la brutalidad, la nena rebotando contra el asfalto, un espanto todo. Y eso te adelanta o te activa las fibras de que del otro lado el sentimiento más humano es: che, no puede no pasar nada con esos pibes, no puede no pasar nada, no puede no haber un recurso más claro que tenga la justicia que ponerlo en un centro de un patronato para los niños. No, ¿qué niños? O sea, 14 y 17 años fueron dos bestias lo que hicieron. Entonces, eso me parece que claramente por eso lo recoge el presidente de la Nación en la apertura de las sesiones, tomando ese caso, siendo que hay muchísimos, lamentablemente, pero lo toma porque es uno de los casos más truculentos de lo que va del año. Sí, y recordemos que el proyecto no vino por ese caso, sino que está enviado en julio, que tuvo 7, 8 reuniones de comisión, que no se llegó a un consenso, pero que obviamente la coyuntura, entre otras cosas también por casos como el que recién mencionaba Ameli, puede cambiar la postura de uno u otro bloque. También hay expectativa porque varias leyes de seguridad salieron con apoyo muy importante en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces es un tema en el que el gobierno empieza a captar votos de varias peceras, ¿no? Que dice, bueno, siempre se dice que tenés que captar de todas las peceras. Bueno, en este tema de seguridad no hay un contradiscurso tan fuerte. De hecho, tampoco quienes hasta ahora se opusieron a bajar la edad de imputabilidad son tan duros en la negativa. Lo que piden en muchos casos, y también se va a escuchar la semana que viene, es que si se baja la edad de imputabilidad, en tal caso haya algún tratamiento diferencial para quienes son más chicos, como para que la resocialización se produzca, que no salgan a los 25, 30 años y sea lo mismo, ¿no? Es que así tiene que ser. O sea, si vos entendés que hoy un menor de edad, que hasta hoy no es punible por la ley, empieza a hacerlo, eso no significa necesariamente que esa persona tenga que ser mezclado con el resto de la población carcelaria. Y bueno, eso si es como están las iniciativas, habitualmente pasa eso, ¿no? Porque siempre hay un comienzo de edad en el que se mezclan. Sí. Hay muy pocos pabellones exclusivos, no lo digo exclusivos en el sentido de pabellones VIP, lo digo exclusivos porque hay determinado tipo de delincuentes que quedan separados del resto de la población carcelaria. Por ejemplo, en su momento se analizó toda la cuestión trans en las cárceles, que ahora creo que no va a haber ningún tipo de posibilidad que eso ocurra, pero también porque muchos ladrones presos como varones luego aducen deseo de cambio de identidad, de género y bueno, lo terminan haciendo para tener otro tipo de trato para poder abusar de las convictas. Y también hay que reconocer que hay una responsabilidad que siempre decimos, que a veces se mira mucho el Congreso cuando pasan estas cosas, que los servicios penitenciarios los tienen las provincias, la mayor parte, porque si no son delitos federales, son delitos locales. En esos casos lo que hay es una responsabilidad de las cárceles de las provincias, que es la mayoría de las cárceles, y que son las cárceles que toman casi todos los delitos que vemos en la televisión, porque los delitos federales son bastante puntuales, ¿no? Ajá. Narcotráfico, delitos por corrupción, delitos Cohecho. ambientales, cohecho, claro. Entonces, ahí las provincias, que en muchos casos tienen representantes en el Congreso que hablan de determinados temas, pero puertas adentro tienen que garantizar la resocialización. No lo puede hacer el Congreso porque por algo las provincias tienen autonomía para buscar recursos y también para resolver esos temas, ¿no? Exacto. Bueno, Gonza, Mauri, si les parece, podemos empezar a repasar los distintos tramos de lo que dejó el discurso de apertura de sesiones ordinarias. Es el año número 143 de sesiones del Congreso de la Nación. Son muchos años, hay mucha expectativa, desde ya que algunas cosas se interpreta que, tal como decías vos recién, Mauri, el mundo ha cambiado muchísimo más rápido de lo que las instituciones han sido capaces de acompañar ese cambio, y entonces en ese sentido muchas leyes tienen que ser robustecidas, endurecidas. Javier Milei lo dijo como en términos muy generales esto, las leyes tienen que convertirse en sanciones más duras respecto de los delitos que
se cometen o las cuestiones que están, digamos, atravesando nuestra cotidianeidad. Habló sobre las privatizaciones, sobre la reforma tributaria, entre otras cosas. ¿Les parece que empezamos a desandar el discurso? Me parece bien, exactamente. Dale. Es necesario seguir pasando la motosierra profunda por el Estado para remover capas geológicas de gasto injustificado y achicar el Estado en serio. La motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de Estado que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo. Hay que revisar área por área del Estado y ninguna es más importante que privatizar las empresas públicas, porque aunque hoy sean superioritarias por primera vez después de 15 años, no dejan de ser una carga para el sector privado. Si bien la Ley Bases y el DNU 7023 incluyeron elementos fundamentales para dar los primeros pasos en reformar el mundo del trabajo, necesitamos profundizar este camino. El régimen laboral que impera desde hace 50 años quedó completamente obsoleto y hoy lo único que hace es proteger con beneficios a las pocas personas que van quedando en el sector formal mientras expulsa cada año a millones a la informalidad. Este es el principal motivo por el que el empleo privado formal no crece desde hace casi 15 años. En este sentido, solo con un mercado laboral dinámico que genere empleo formal podremos aspirar a tener el sistema previsional sustentable que décadas de desmanejo arruinaron. También es imperativo llevar a cabo una reforma impositiva estructural para así reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y pasar a tener únicamente 6 impuestos, terminando con el infierno logístico que implica tributar en Argentina. Sumado a eso, el espíritu de la reforma en la que estamos trabajando es brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado Nacional en su nombre. De este modo, el Estado Nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto sustancialmente inferior al total actual y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio, lo que indudablemente generará una competencia fiscal entre las provincias que dinamizará así sus economías. Algo que se pretendió en la ley de bases, ¿no? Esto de privatizar muchas más empresas de las que después se logró incluir en algún caso porque se pretendía ir hacia una revisión caso por caso y no todos los casos era necesario la privatización como única salida para que sean más eficientes o más sustentables esas empresas. Sí, no prendió en el Congreso la posibilidad de privatizar las 41 empresas que propuso el presidente. Es un puñado muy chiquitas, quedó creo que no más de 11. 8 fueron. 8, pero algunas creo que fueron con privatización parcial. Me parece que eso todavía tiene mucho para trabajarse, pero del fragmento que escuchábamos me quedo con un par de anuncios que por ahí entre tantas cosas pasó desapercibido, que dijo Javier Milei. Bueno, primero anunció nuevas reformas laborales que todavía están por llegar, pero este tema de una reforma tributaria, donde también se incorpora el debate de la ley de coparticipación, que es una de las vacas sagradas de la legislación argentina del año 1988, porque tiene que tener la adhesión de todas las provincias y nadie quiere ganar menos, nadie quiere que le llegue menos del Estado Nacional. El gobierno, lo que dice el presidente, que va a empujar porque haya solamente 6 impuestos, porque todas las provincias reciban un porcentaje similar de ese impuesto. Yo no sé si mantendría los porcentajes que reciben actualmente de una gran cantidad de impuestos por este tema de la coparticipación, y que después cada provincia tenga la facultad, esa era la novedad, de subir los impuestos. O sea, recibe lo que... Yo entiendo que lo que recauda, eso es lo que entiendo, pero bueno, hay que ver todavía cómo es el debate. Si quiere, sube sobre eso. Ahora, compiten entre ellas para quién tiene menos costo impositivo. Recordemos que las provincias tienen que financiar salud, educación y seguridad interior de sus territorios, por lo tanto, lo que reciban les tiene que alcanzar para eso. Me parece que es un debate muy sustancioso, muy complejo
Y muy interesante porque casi nadie está contento con el sistema de coparticipación actual, o me animo a decir, son muchos los que no están contentos, quieren discutirlo, pero no se animan, que habitualmente te tenés que pelear con otra provincia, Te tenés que pelear, incómodo. te tenés que pelear, tenés que también tener, digamos, el peso suficiente para poder ir hacia ese debate, el peso con tu gobernador, la relación con el gobierno nacional. Las peleas por la coparticipación son peleas, bueno, que han dejado, perdón por la expresión, pero muchos muertos en el camino. La provincia que más se queja y la más discriminada y la que más se enoja es la provincia de Buenos Aires, porque quedó con un aporte de 40 y pico % de la totalidad de la masa coparticipable, esto es, del dinero que se reparte entre las provincias, y por los porcentajes que le asignaron le queda la mitad, o sea, la mitad de los recursos que le genera la nación. Con el dato de que la mayor parte de las actividades económicas se hacen en todos sus eslabones en la provincia, ¿no? Y siendo la provincia más enfrentada con el Poder Ejecutivo. El gobernador, claro. El tema es que todos quieren gobernarla en algún momento. O sea que quizá con esta medida el presidente Javier Milei pueda presentarse ante los bonaerenses también, ¿no? Exacto. Bueno, seguimos adelante, ¿les parece? Con otro de los anuncios. En este caso habló sobre la necesidad de generar reformas en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código Comercial. A ver, lo escuchamos. Pero hace falta ir aún más profundo, restableciendo la inviolabilidad de la propiedad privada, para lo cual hace falta descender al subsuelo de las leyes, los códigos civil y comercial y procesal civil y comercial. Urge devolverle la libertad de asociación a todos los argentinos, reduciendo las prerrogativas de Estado y aumentando las de cada ciudadano. Es inadmisible que los individuos no tengan derecho a pactar acuerdos libremente entre sí sin la intromisión de cualquier juez de poca monta, cuyo capricho a menudo está aparejado de ataduras políticas o económicas. Aquí es donde se juega la famosa seguridad jurídica por la cual la política reclama hace años, pero por la que nunca hizo nada. Esto se resuelve con un código civil y comercial claro e impermeable a la interpretación maliciosa de cualquier juzgado. Además, el orden público y la vida social en paz deben volver a ser la regla y no la excepción en la Argentina. Bueno, también los debates sobre las reformas de los códigos penales, civiles y comerciales. De hecho, ¿se acuerdan ustedes que cuando fue la cuestión de la ley de alquileres, la tan manchada ley de alquileres, o no sé si manchada, pero tan debatida ley de alquileres, se pretendía volver a lo que queda establecido en el Código Comercial? O sea, que las partes se regulen. Sí, el Código Civil, la reforma que tenía la ley Bases, que quedó a mitad de camino, correspondía lo siguiente, que si mal no recuerdo, que dos personas puedan tener el acuerdo que quieran y que el Código Civil esté para lo que esas dos personas se olviden en el momento. O sea, hay algo que no esté contemplado en el Código, bueno, que eso... Ahí se rubrica un acuerdo. En realidad, hay algo que no esté contemplado en el acuerdo entre partes, bueno, ahí se va el Código. Eso quedó a mitad de camino, la ley Bases era muy amplia, salieron muchas cosas, muchas quedaron a mitad de camino. Me parece que se vuelve con eso, ¿no? Bueno, en la última, ahora tenemos que hacer una pausa, pero en la última modificación al Código Civil se interpretó que, bueno, la sociedad justamente había generado un montón de cambios sociales, modalidades de familia, formas de, digamos, haber contraído nuevos derechos y nuevas obligaciones, y había que revisar desde el tema de la inclusión del matrimonio igualitario hacia el tipo de, digamos, desaparición de la familia tipo, reconvertida en las familias ensambladas, que generaba nuevas modalidades de entramados sociales y urbanos, que requería seguramente otros acuerdos civiles, sociales, comerciales, y bueno, lo penal queda para otro capítulo, pero tenemos que hacer una pausa. ¿Seguimos en un ratito? Me parece bien. Dale. Una pausa, así volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
y ser diputado, en este caso diputada. ¿Qué significa? Política, vida de todos los días y el básquet. Bueno, las instancias para mayor participación ciudadana, para que haya mayor transparencia, para que haya más celeridad en los procesos, incluye, por ejemplo, la posibilidad de que se incorpore, como por ejemplo sucede en varias provincias, como la provincia de Córdoba, que fue la primera, el juicio por jurados. Sí, no me canso de decirlo, 2 siglos esperando, desde la Constitución de 1863, hace 31 años se juntaron los constitucionalistas, en realidad la Convención Constituyente, y definieron una nueva Constitución y dejaron el juicio por jurado, o sea, no es que fue objetado en aquella Convención de Santa Fe. Sin embargo, el Congreso nunca sancionó una ley para regularlo, estamos hablando siempre de delitos federales, avanzó en 11 provincias y todavía lo estamos esperando en el Congreso, pero parece que ahora, Gonza, es la oportunidad. Bueno, parece que ahora es la oportunidad, y cuando hablamos de una oportunidad es porque algo está encaminado. ¿En qué sentido está encaminado? Bueno, porque el pasado 23 de octubre, el año pasado, en la comisión que se llevó a cabo, encabezada por Justicia, aquí en la Cámara de Diputados, en una reunión plenaria, se decidió dar dictamen. Y cuando digo se decidió es porque se consensuó, porque hubo firmas de varios partidos, de varios bloques que estuvieron de acuerdo, más allá de alguna diferencia que pueda haber entre una escuela y otra, referida a cómo se da este procedimiento en el cual básicamente se elige a un jurado de la sociedad civil para que vaya a escuchar las pruebas en un juicio y entender, o por lo menos desde su óptica, si las pruebas son verídicas, si debe ser juzgada o no una persona, si es culpable o no, obviamente con lo que luego conlleva el proceso jurídico de las sanciones, ¿no? Penalmente hablando. Bueno, en este sentido, para empezar a ponernos un poco en tema, porque ayer muy bien nos contaba nuestra compañera Jessica Alcaño cuáles eran los temas que por lo menos dejó entrever el presidente de la Nación, Javier Milei, que pueden llegar a venir en el Congreso rápidamente. Le dimos, obviamente, lugar a lo que es la baja de imputabilidad, un tema que posiblemente tengamos nuevamente en debate y en el recinto en un futuro no tan lejano, ya con una convocatoria para el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Y entre este listado está el juicio por jurado. Bueno, para empezar a ponernos un poco en tono y en tema, vamos a empezar a escuchar a los protagonistas. En aquella reunión del 23 de octubre del año pasado, cuando se firmó el dictamen, de esta manera vamos a ir con el primer protagonista, Juan Fernando Bruje, de Encuentro Federal, del bloque de Pichetto y representante de la provincia de Córdoba, con lo que la eso primera conlleva. Provincia en ir a los juicios por jurados. Exacto. Y así que fue importante también lo que dijo el diputado al respecto. Muy importante y que marcó una de las diferencias justamente en cuanto al dictamen. Lo escuchamos. ¿Por qué nosotros vamos a hacer un dictamen de minoría? Compartimos el concepto de que sí, que efectivamente es importante incorporar el juicio por jurado, porque vamos a insistir en que el modelo que se nos presenta, que si bien rige en algunas provincias y que si bien también toma antecedentes anglosajones, a nosotros nos parece que no cumple totalmente con el respeto de las garantías constitucionales en dos situaciones concretas. La primera, el tema
tema de la fundamentación de la sentencia, ¿no? Que es un aspecto que ya ahondaremos en su oportunidad. Entendemos que la mera filmación, entendemos que las instrucciones generales que da el presidente del tribunal al jurado no alcanzan suficientemente como para respetar las garantías de todas las partes en el proceso para saber cuál ha sido la fundamentación lógica y jurídica a la que arribó el jurado en su sentencia al respecto. Ese es uno de los puntos, por lo cual mantenemos el criterio de Córdoba, y esto no es un problema de localismo, sino porque es fruto de la experiencia de 25 años. El nivel de apelabilidad y de revocabilidad de los fallos de los jurados populares cordobeses es bajo, con lo cual nos da también la pauta de que las fundamentaciones de la sentencia han sido correctas y que por lo tanto ha permitido resguardar las garantías constitucionales. Bueno, Córdoba, gran protagonista en esta comisión, donde hubo varios invitados, recordemos, para tener en cuenta, bueno, estuvo Alberto Dallavía, de la Cámara Electoral, estuvo presente Martín Sabelli, que es el expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores de Estados Unidos, estuvo justamente... entre ellos también Víctor Vélez, que informó que en Córdoba fue la primera provincia que informó el juicio por jurado, enfatizó que la participación ciudadana es necesaria y da buenos resultados. A mí me parece que lo que está bueno, Gonza, es contar, porque muchas personas pueden decir del otro lado, por ahí más desprevenidas con lo que esto significa, pero como un verdulero, por decir algo, no por ser despectiva, sino justamente porque se busca que el jurado esté integrado por personas que vengan de distintas composiciones sociales, formaciones académicas, o sea, que sea lo más diverso posible, lo más heterogéneo posible. ¿Cómo puede ser que un verdulero vaya a resolver si una persona es culpable o inocente? Y entonces el juez ¿para qué estudió? Bueno, precisamente son decisiones que se toman a nivel, digamos, social, político, en un juicio por jurados. No reemplaza el rol del juez, que para eso estudió, y como bien explicaba Gonzalo, es quien va a impartir una pena y va a interpretar la norma respecto de esa conducta. Al jurado se le presenta de un lado y del otro las evidencias, todo lo que sucede en el periodo de instrucción del juicio, todo lo que se haya podido recolectar, escuchan las declaraciones de los testigos, son como, precisamente, son un testigo más de todo ese proceso judicial. Y lo más abstraídos posibles de la cuestión, porque se revisa que así sea, ¿no? Nadie que tenga ningún tipo de cercanía o inclinación política, porque son juicios para delitos federales, ¿no? También hay que decirlo, porque los que se implementan son para la justicia ordinaria, la justicia penal, los que nosotros escuchamos habitualmente. Entonces, bueno, es interesante porque para quienes lo defienden, se interpreta que lo que le da es mayor transparencia al proceso. Eso es lo que viene a introducir esto del juicio por jurados, pero de ninguna manera reemplaza a las personas que estudiaron para hacer una interpretación de la norma. De hecho, el juez va a seguir y con todo y martillo, que es el titular del jurado, que es el que va a coordinar el debate. Distinguido del resto. Distinguido, a tal punto que en el dictamen firmado todos los bloques coincidieron en que tiene que vestirse así. Una toga y usar martillo. O sea que vamos a ver un juez con toga y martillo dirigiendo un juicio por jurado. Esto pero va a pasar en un decís año, eso con un cierto tono, no sé, es verdad, es como que es lo que ha flotado, lo que ha quedado como más superfluo, sobre todo la ley de bases, cuando bueno, y miren todo lo que incluye el presidente en esta ley tan pretenciosa, que incluye esta intención de ponerle todo y martillo. Pero están todos los bloques de acuerdo, Está bien, pero lo que se ha explicado sobre esto no es que es porque se quiere poner una foto donde parezca un juicio en Gran Bretaña. Vieron que en Gran Bretaña es así, están vestidos hasta con peluca. Vieron que también tienen que vestir un determinado tono. Se ve muy bien en otra serie que está muy buena, que es sobre un escándalo político. No sé si la vieron. Y si me la presentás así me pierdo. Bueno, es verdad. Ahora voy a la serie, pero que está muy bien, como se muestran muy bien todos los atributos de los jueces. No, pero me parece que está bien en este caso. Yo la verdad que me parece bien, porque lo pensé cuando se firmó el dictamen, le pregunté, porque unánime fue que tenía que usar toga y martillo, y claro, para diferenciarse un poco de los jurados. De la manera de diferenciarse y de tener... Es por eso. Porque si van todos de traje y va también, una vestimenta
particular tenía que tener y bueno, se optó por esa. Es, es como un uniforme a donde vos, por ejemplo, sabés que en un cuartel de bomberos el que tiene el casco rojo es el jefe de los bomberos. Bueno, en el caso de los juicios por jurados es la manera de también que rápidamente cuando ingresa una cámara, cuando es una transmisión en vivo de los juicios, se distinga quién es el juez que lleva adelante ese proceso respecto del jurado popular. Sí, y que va a tener que estar van a tener que estar prestas estas por lo menos 12 personas que van a integrar los juicios por jurado de la sociedad civil a también las manifestaciones de los abogados, tanto de la persona acusada como de la persona a quien le ha sucedido un hecho, por ejemplo. Bueno, la realidad es que acá tendremos las dos posturas y se puede observar cómo estos jurados van a tener que estar atentos también a este juego, ¿no?, judicial que suele verse y que están acostumbrados, como decía Meli, ¿no?, un poco más alejados del ambiente en general para ganar credibilidad. Bueno, vamos a escuchar a Fernando Carvajal de lo que ahora es el desprendimiento de la Unión Cívica Radical, pertenece al bloque Democracia para Siempre y representa a la provincia de Formosa, hablando en acuerdo con esta iniciativa y con este dictamen del oficialismo. Hoy tenemos que ir un paso más allá del que nos propone la escuela cordobesa, respetable por supuesto, y avanzar hacia lo que en otras provincias estamos logrando, la escuela chaqueña de Derecho Procesal, los mendocinos, Entre Ríos, el sur, la Patagonia, que hemos demostrado que a través del jurado clásico, que es el modelo que pensaron los constituyentes, se logran excelentes resultados y se asegura tanto la garantía de los ciudadanos como la efectividad del poder punitivo del Estado. Entonces, sobre la base de esto, destacar que es un proyecto que además se ha nutrido de los extraordinarios aportes realizados por la academia, la extraordinaria labor realizada por la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, una organización de la sociedad conformada por hombres, mujeres y jóvenes de todos los espectros del pensamiento político, que han ido generando una doctrina procesal que hoy está expresada en el proyecto de ley que por consenso muy amplio, y yo creo que en términos objetivos terminará siendo una casi unanimidad o quizá una unanimidad, logremos aprobar en el recinto. Bueno, fíjense que lo decía esto Fernando Carvajal, diputado de Democracia para Siempre, el 23 de octubre del año pasado, de que se iba a llegar al recinto con mucho consenso. Bueno, han pasado noviembre, diciembre, enero, febrero y estamos en marzo. Sería el quinto mes desde la última reunión de comisión sobre este tema donde se firmó dictamen y veremos si avanza rápidamente para lo que sería, como dice aquí el diputado, un recinto con varias firmas positivas, con acompañamiento a este dictamen para que rápidamente vaya al Senado esta iniciativa que por lo menos ya tiene el dictamen aquí en diputados. Al mismo tiempo, perdón, Mauri, te interrumpí, al mismo tiempo al jurado les paga, ¿no? Se les paga porque ellos tienen que estar, digamos, retraídos de sus actividades cotidianas para estar 100% empapados de eso sobre lo cual tienen que decidir. Y los viáticos, que es lo más caro, claro, porque tenés que aislarlos, tenés que trasladarlos, tenés que pagarle más en una justicia federal que por ahí puede ser un jurado que tenga que viajar muchos kilómetros. Claro. Eso es un costo. Y también estaba pensando un poquito que este proyecto no llegó al recinto porque tuvimos un noviembre muy convulsionado, donde el gobierno estaba negociando el presupuesto, donde aparecía el debate sobre el texto definitivo de ficha limpia, que finalmente llegó en enero. Bueno, eso un poco complicó la agenda y complicó el cierre del periodo ordinario y ahí no pudieron entrar un montón de proyectos, los proyectos de seguridad, proyectos de juicio por jurado, pero creo que todo se va a retomar ahora, ¿no? Todo se va a retomar ahora y para finalizar con esta rueda de diputados, que no fueron muchos los que hablaron realmente en esta reunión. También otra diputada que habló fue Paula Oliveto Lagos, pero más en lo que puede ser el acuerdo, lo favorable de todas estas firmas
variadas en cuanto a la cantidad de bloques, en mancomunión con lo que venimos escuchando y con la posibilidad de que este proyecto llegue al recinto con bastante apoyo, pero después no hubo muchas palabras más. Vamos a escuchar una palabra importante para la oposición, de Unión por la Patria en este caso, Rodolfo Tailade, quien generalmente suele ser muy crítico del gobierno, como la mayoría del bloque de Unión por la Patria, pero que en este caso habla bastante bien del proyecto. No sale exactamente en el tramo, porque acá vamos, obviamente lo que tomamos como referencia y en criterio son, bueno, cuáles son los puntos que por lo menos marcan los diputados para entender un poco más cuál es su postura, pero que cuando comenzó a hablar, habló muy bien de la iniciativa y de la importancia de que salga adelante. Lo escuchamos al diputado de Unión por la Patria. También hubo una suerte de concesión nuestra, es el lugar donde va a funcionar la oficina central de jurados. La propuesta del dictamen es que funcione en el ámbito de la Cámara Nacional la Cámara Federal de Casación. Nosotros veníamos con la propuesta del Consejo de la Magistratura. ¿Cuál era la razón principal de nuestra posición? El Consejo de la Magistratura tiene control político amplio, tiene control político hasta cotidiano si uno quiere. Hay 4 senadores, 4 senadores, 4 diputados, el representante del Ejecutivo, es decir, la representación política está ahí es suficientemente grande como para tener el control de el funcionamiento de la oficina de jurados. Pero bueno, esa era nuestra idea, más allá de lo que dice la Constitución respecto de que es el administrador del Poder Judicial. También había algún cuestionamiento a que se trata de un órgano no jurisdiccional que va a depender de un órgano jurisdiccional, pero en definitiva el punto central era el control político sobre la oficina de jurados. Y en ese sentido hemos llegado a me parece una solución también virtuosa. El diputado Carvajal me explicaba que la Cámara Nacional de Casación ya tiene creada una oficina judicial que es la encargada un poco de coordinar, articular con las oficinas judiciales de cada jurisdicción, ¿no? De cada cámara, en donde hoy está funcionando el Código Procesal Penal Federal o el acusatorio. Por lo tanto, abrir un nuevo organismo de estos o implementar el nuevo organismo en el Consejo de la Magistratura sería replicar un poco innecesariamente una estructura que además de generar gastos y de generar seguramente un entusiasmo, como todos imaginamos, por ocupar esos lugares dentro del Consejo y demás, creo que puede ser mucho más, es correcto pensar que la estructura y la creación tiene que ser más simple, más sencilla. En el ámbito de la casación, como parte integrante de esta oficina judicial, separando las funciones, bueno, se verá eventualmente en la reglamentación. Pero sí vamos a trabajar en una cláusula, en un agregado, vemos después cómo será el formato, de agregarle el control político a la Cámara. Digamos, no a la Cámara, sino a la oficina central. Veremos si es, no sé, un reporte bimestral a la Comisión de Justicia y al Consejo de la Magistratura, la obligación del titular de la oficina que venga cuando la Cámara de Diputados, el Congreso, la Comisión de Justicia lo necesite para brindar aclaraciones. Así que por ese lado me parece que encontramos una salida correcta al problema. Bueno, ahí escuchábamos a Rodolfo Tailade en esta comisión, pero claro, ustedes preguntarán quién habló por parte del oficialismo, ¿no? De La Libertad Avanza. Bueno, fue justamente el presidente de la Comisión de Justicia, Manuel Quintar, quien se expresó, pero en un tramo, imagínense, como presidente de una comisión, en una reunión conjunta, lo que suele darse a la hora de tomar la palabra a los presidentes es de no extenderse, de hacer una pequeña introducción, agradecimiento o aclaración de alguna cuestión técnica legislativa, y por lo general no suelen extenderse. Por eso vamos a repasar dentro de las placas un poco lo que significa este proyecto y también una declaración del propio Manuel Quintar. Bueno, ahí vemos algunos detalles. Más de 89 firmas tuvo este dictamen que está listo para ir al recinto cuando se tome la decisión política, cuando estén los acuerdos entre los diferentes bloques. Creo que 2 o 3 diputados nomás no firmaron, que la mayoría firmó.
O sea, fue casi unánime. Sí. Fueron 2 en total. 2, claro, exacto. Hay un dictamen de minoría, creo que Bruges es uno, que tiene un dictamen de minoría. O sea que ahí toma el recinto y pasa al Senado de una. Y es muy complicado. Y con mucha solvencia política, porque casi todos están de acuerdo con que se debata y esta iniciativa tome su curso, ¿no? O sea, vamos a tener juicio en ausencia y juicio por jurados, es muy probable, en un mes, o me animo a decir en poco tiempo, 2 cambios casi revolucionarios, ¿eh? Y sí, un juicio en ausencia o un juicio por jurado a nivel federal, la verdad que uno no lo esperaba. Sí, absolutamente. Me parece que también en ese sentido, a cuanto más lejos te encontrás de los lobbies, ¿no? De los intereses que estos sectores pueden tener a favor o en contra, con más libertad se pueden generar cambios. Totalmente. Ahí veíamos entonces más de 89 firmas, esta comisión que recordamos fue el 23 de octubre del 2024. Las 3 comisiones que estuvieron presentes participando y trabajando en esto fueron la de Justicia, que preside justamente Manuel Quintar, diputado de la provincia de Jujuy y de La Libertad Avanza, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. Vamos a ir a la siguiente placa, donde ahí vemos la declaración del propio Manuel Quintar, que en un momento habla no solamente de la importancia de este diálogo, este acuerdo y el trabajo conjunto que se hizo con diferentes bloques a la hora de presentar este dictamen, con la escucha y las posibles modificaciones que se hayan hecho en el texto. Dijo que el juicio por jurado es una política de Estado que es tanto para el presidente como para el ministro de Justicia, Mariano Cunioli Libarona, importantes al respecto de lo que significa, bueno, qué tarea tiene el Estado Nacional. Obviamente uno dice en una misma frase, Estado, y que esté hablando del Estado del presidente Javier Milei, bueno, claro, porque aquí lo toma como algo necesario para una mejora en la estructura no solamente del Estado, sino, bueno, obviamente de los 3 poderes en general. Por eso esta declaración, remarcando la importancia de que el presidente Javier Milei tiene un cierto interés positivo en este sentido para un cambio, y esto lo dijo en octubre. Ayer nuestra compañera que remarcó un poco más esto también en la apertura de sesiones ordinarias, que es reciente y que fue este fin de semana. Y sí, porque la justicia, digamos, solamente integrada por miembros de la justicia, se vuelve más casta. Claro. Es así, entonces la ciudadanía tenés que darle transparencia y aparte celeridad, porque la justicia hoy como está, sobre todo en juicios vinculados a delitos federales, es lenta, y si es lenta no es justa. Sí, hay una asociación nacional de juicio por jurado que hace por lo menos 25 años que viene dando vuelta por todo el país, tratando de que la gente se suelte con este tema, porque una de las razones por las cuales no avanzó, tardó tanto en avanzar, es que hay cierto resquemor de la gente, o en realidad cierto carácter divino que le da la justicia. O sea, como que el juez, el fiscal, el abogado, tiene más capacidad que el resto para hacer determinadas cosas. Y lo que muchos, inclusive abogados, trataban de explicar es que para tomar las pruebas y definir la culpabilidad, no necesariamente se necesita un título de grado, sí para después el dictado de la sentencia, que es un poco el debate que hubo en el juicio por jurado acá en el Congreso y también en cada una de las provincias. Pero tratar de sacarse esa traba mental de que el ciudadano común no puede definir con elementos a la vista si una persona mató a otro o no, por ejemplo, ¿no? Bueno, y para terminar el repaso, 2 textos más para continuar con esto. Importante hablar también de los requisitos, ¿no? Respecto a lo que significa, bueno, quiénes están aptos, ¿no? Para poder llevar a cabo esto. Ser argentino con 5 años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados. Tener entre 18 y 70 años de edad, dato importante, se puede encontrar un jurado con un joven como mínimo de 18 años y una persona de 69, 70 años. Saber leer, escribir, hablar y comprender el idioma nacional. Contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos. Tener domicilio conocido. Tener una residencia inmediata no inferior a 2 años en la circunscripción judicial. Estos son los requisitos para entonces no hay parte. Por ahí traslado de distancia. Bueno, sí, porque la circunscripción sería... Hay que ver qué es circunscripción, porque al ser federal, en este caso es todo el país. Sí, pero por ahí si se investiga un delito, aunque sea del orden de la justicia federal, pero que sucedió en, yo qué sé, Chubut,
me imagino que buscarán gente Claro, que sea del debe sur. ser el asiento judicial, Claro. que siempre son delitos de los federales que traspasan los territorios, por ejemplo, un delito ambiental. No, por supuesto, un delito- claro, pero claro, sí. se radica en un juzgado, Pero, entonces así no se viaja tanto, ¿no? Claro, no todo pasa por Comodoro Pi, digamos. No, Comodoro Pi es uno de los juzgados federales. Por eso, Lo que por pasa es eso. que es famoso porque los casos de corrupción radican ahí porque está cerca de la Casa Rosada. No, para ser más se claro. iba a decir, también Mauri, porque es a donde los medios de comunicación llegamos habitualmente con algo que ya no existe más, me imagino, que era el punto fijo. O sea, todos podíamos transmitir desde ahí en vivo. Pero bueno, me derivé porque me acordé del sándwich entendieron los millennials, de salame y Acá queso dice, que vendían en Comodoro Pi. Jurisdicción, cambio. Los jueces por jurado deben realizarse en la circunscripción judicial en que se hubiera cometido el hecho y deben ser biograbados integrantemente bajo plena nulidad, salvo la deliberación. Los jurados, bueno, acá habla obviamente de otras situaciones, obviamente porque deben ser grabados en este sentido, pero uno de los artículos, el artículo 4, básicamente, que habla de las jurisdicciones, dice es donde fue cometido el hecho. Claro, exactamente, Donde se hubiera sería en cometido este el hecho. caso el asiento judicial, ¿no? Claro. Sí. Bueno, Gonza, ¿tenés algo más? Sí, Dale. el último repaso para hablar de este tema, que obviamente, y lo dice en el texto y en el artículo 1, cumple con una demanda constitucional y establece el juicio por jurado en la justicia federal. Completísimo todo, Gonza. Bueno. ¿Te parece si hacemos una pausa? Vamos. Enseguida Rapidísimo. volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué significa hoy ser diputado? En este caso, diputada. ¿Qué significa? Política, vida de todos los días y el básquet.
Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados, donde el último sábado, ya es jueves, pero en el medio hubo un fin de semana largo, se realizó la apertura de sesiones ordinarias con la exposición, como ocurre cada año, del presidente de la Nación, Javier Milei. Si te parece, Gonza, vamos a escuchar algunos de los otros fragmentos de ese discurso, en este caso cuando anunció una próxima reforma migratoria. Nuestra nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan. También debemos permitir a las universidades cobrarles a quienes no son residentes permanentes, así como es necesario endurecer severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen. Bueno, varias cosas nos adelantaba el presidente Javier Milei, haciendo la salvedad, ¿no? Ayer hablábamos de, hace la salvedad respecto a los residentes temporales, o sea, no los extranjeros que te cruzás habitualmente, que están laburando en algún comercio que tienen hace muchos años. Esos son residentes permanentes, no tendrían ninguna quita de derechos, aclara Milei, pero sí para quien venga ocasionalmente, 1 o 2 años, tenga una residencia temporaria. En ese caso, anunciaba el presidente Javier Milei, no podrían ir gratis a la universidad y, por otro lado, endurecer las condiciones de deportación que ya existen, pero aparentemente no estarían funcionando bien, las quiere endurecer para quien comete un delito. Digo, ya existen porque las condiciones para que una persona, un extranjero, ingrese al país nunca son cometer un delito. O sea que la deportación ya es posible, pero no estaría funcionando con la agilidad que quiere el presidente, y ahí habría algunos cambios, ¿no, Gonza? Bueno, sí, en este sentido, Mauri, también entendemos que desde que Javier Milei era candidato a presidente, ya se hablaba, ¿no?, de este tipo de políticas que podía llegar a implementar, y en este caso, bueno, en un segundo tramo de su presidencia, teniendo en cuenta que ya pasó el primer año y algunos meses, abriendo ya su segundo periodo ordinario como presidente de la Nación en el Congreso, bueno, empieza un poco a remarcar frente al Congreso, justamente a los legisladores, cuál es la agenda, y entre ellos, bueno, está también latente esta cuestión de las personas que vienen del extranjero a la Argentina, no de manera permanente, no que viven constantemente en la Argentina, y que, bueno, también lo tiene en cuenta dentro de cuál sería la legislación próxima a tener en cuenta, más allá de todos estos proyectos que estuvimos hablando, ¿no?, de la baja de la imputabilidad, del juicio por jurado, de algunas modificaciones en el sistema judicial, pero la realidad es que también en este sentido Javier Milei ya aporta su, por lo menos, nombramiento a las leyes que por lo menos se espera se empiecen a tratar. Sí, estos proyectos van a llegar en las próximas semanas. Esta reforma migratoria es uno de los tantos que todavía no tienen un texto que haya arribado al Congreso. Por eso me animo a decir que lo que ya sí está, como por ejemplo el juicio por jurados, como por ejemplo la baja de edad de imputabilidad, va a ser parte de una primera sesión, y tal vez el resto sea parte de una deliberación. Recordemos que hay hasta el 30 de noviembre tiempo de tratamiento, no se va a esperar tanto, pero también está pendiente el ingreso de un proyecto de ley para autorizar al gobierno a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La versión que ayer trascendía desde el Ministerio de Economía, supongo, es que la propuesta del presidente no sería el acuerdo cerrado con el fondo, sino la habilitación a una negociación que de alguna manera tenga los parámetros que anunció Milei el último sábado, que tienen que ver con la posibilidad de adquirir un nuevo crédito, un nuevo empréstito, y derivarlo en el saneamiento del Banco Central. Todo eso va a llegar en proyectos de ley que van a ser tratados en comisiones, creo que en los próximos meses, y va a animar un semestre que, no me canso de repetirlo, va a ser bastante particular porque este es un año electoral, pero no hay primarias. Claro. Desde el año 2007, 18 años, qué chiquitito era seguramente Gonza en el 2007. 2007, sí. Era 13 años. 13 años, desde esa época que un año electoral no tiene su primera elección en octubre. Claro. En el 2009 se anticiparon los comicios, hubo elecciones en junio, y a partir de 2011 empezaron las primarias con esa primera vuelta de agosto
que de alguna manera estiró el calendario electoral, se cerraban las listas en junio, en mayo ya estábamos prácticamente viendo nombres de candidaturas. Ayer tuvimos una novedad, por ejemplo, que Elisa Carrió anuncia que va a ser candidata. Sí, es cierto. Y claro, uno dice, ¿por qué anuncia? Porque no puede esperar la cierre de lista de septiembre o de fines de agosto. Necesita anunciarlo antes. O sea, la campaña se va a ir dando cuando todavía no se conozcan la totalidad de los candidatos. Y el primer semestre legislativo puede funcionar, cosa que era muy difícil para los legisladores funcionar en años electorales, porque tenías que cerrar las listas en mayo, junio, se te iban. Va a haber elecciones en las provincias. Eso quizás sí puede ser que van a estar desdobladas. Eso quizás sí pueda complicar puntualmente presencias, pero que el calendario electoral se haya estirado para después de las vacaciones de invierno, podemos tener un primer semestre con actividad, ¿no? Sí, genera expectativas sobre todo en aquellos proyectos que se me vienen a la cabeza, que también un poco los diputados en general quieren tratar de plantear, ¿no? En el medio de una agenda presidencial, en el medio de una agenda del oficialismo. Recuerdo que en el medio de todo este revoleo de, qué iba a pasar con el presupuesto, después con la apertura del periodo ordinario y también con los temas de extraordinaria, bueno, aquí en el Congreso se realizaron algunas reuniones, recuerdo alguna de salud, donde Pablo Yedlin planteó el hecho de volver a proponer un proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que tiene que pasar por diputado, que es el plan Remediar, en cuanto a la asistencia de algunos medicamentos para aquellas personas que tal vez no tienen acceso a una cobertura privada. Digo, también da lugar esto que vos mencionabas, este análisis de mayor amplitud para distintos proyectos y sobre todo para la actividad en general del Congreso, a que bueno, tal vez en una de esas tengamos mayor actividad también de estos proyectos que tal vez no tenemos tan en cuenta por la agenda presidencial o del oficialismo y que tal vez se puedan meter por la ventana. Sí, fue una novedad que tuvo este verano, pasó en diciembre y pasó en febrero, no en enero, la posibilidad de que a partir de una reinterpretación del reglamento, Unión por la Patria, pero también participaron referentes del PRO y de la UCR, entendieron que las comisiones durante el periodo extraordinario se pueden reunir, pueden debatir temas y no pueden dictaminar. Claro. Mantuvieron esa restricción, aunque hubo algún intento de dictaminar proyectos de resolución, de que eso sí podía llegar a ocurrir. De hecho, los proyectos de resolución que se aprobaron, como en el Senado, como el tema de la expulsión del senador Cuéllar, se aprobaron sin siquiera pasar por comisión y en diciembre. O sea que me parece que nunca había visto de que una comisión, en realidad que unas comisiones funcionaran en el verano sin proyectos enviados por el presidente, que sabemos es quien tiene la agenda legislativa diciembre, enero y febrero. A partir de esta semana, marzo, todo pasa por los diputados y los senadores que pueden hacer de la agenda lo que quieran. Me fijé, hasta recién no había convocatorias a comisiones, se estamos esperando para el miércoles, pero con esta posibilidad de que el miércoles tengamos una sesión a las 10 de la mañana, pedida por un sector de la oposición, creo que la Comisión de Legislación Penal se va a tener que correr por lo menos un día, ¿no? Sí, es posible, Mauri, esto que vos mencionabas, pero al mismo tiempo, hoy, por ejemplo, a las 2 de la tarde va a haber una reunión bicameral de defensa de los niños, adolescentes, niños, niñas y adolescentes, para elegir las autoridades, recordemos, mitad de Senado, mitad de diputados, en el medio de la posibilidad de que en el Congreso y sobre todo en la Cámara de Diputados salga adelante el proyecto de la baja de edad de imputabilidad. Es decir, no va a tener posiblemente una cierta influencia directa en si sale o no ese proyecto, pero sí va a ser seguramente un tema de plena actualidad, que lo tengamos posiblemente en un par de semanas, en un mes, en el recinto este tema, para su aprobación, y que tenga un cierto rebote, por lo menos en el debate, en este tipo de comisiones, en este caso una bicameral en la defensa de los niños, niñas y adolescentes, con una presencia, por ejemplo, de Roxana Reyes, diputada que estuvo presente y fue parte como presidenta de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes aquí, precisamente en la Cámara, en todo este debate de la baja de la imputabilidad del año pasado, con las 7 reuniones que ya hubo. Bueno, veremos también qué rebote o qué debate se puede llegar a conformar hoy a las
2 de la tarde, respecto a lo que va a ser esta comisión ya casi programada para las 11 de la mañana el próximo miércoles. Sí, esa comisión también, la bicameral que mencionabas, tiene que definir la continuidad o no de la actual defensora de niños, niñas y adolescentes, que es Marisa Graham. Es muy complicado. Estuvo 15 años esta comisión para elegir una autoridad de una defensora. Sí. Esto es porque requiere un trámite muy arduo. La Constitución del 94 imaginó que los consensos iban a ser una práctica cotidiana, y en realidad es un intento cotidiano, no siempre se consigue. Y recién en el 2019, si mal no tengo entendido, asumió Marisa Graham después de un concurso que se hizo acá en el recinto de la Cámara de Diputados, que fue muy interesante. Eran las senadoras que estaban en la comisión, un grupo de senadoras, estaban a cargo del concurso, como tomar un examen, como si fuera la facultad, un concurso, y de ahí surgió elegida Marisa Graham. Primero es elegida y después tiene que ser votada por ambas cámaras. Claro. Y creo que fue votada en febrero de 2020, antes de la pandemia. Justo la pandemia vino después y quedó con el cargo ya asignado, pero bueno, tiene que renovarse o no. Es complicado, ¿no? Porque es mucho lo que se le pide al Congreso para cubrir determinados organismos. Dijo el presidente también que va a cubrir la Defensoría del Pueblo, va a intentar, 2/3 necesita. Es un cargo que uno no le quita relevancia, pero tampoco es decisivo, y necesitas un acuerdo de 2/3. Desde el año 2009, que renunció quien era defensor del pueblo, que era Guillermo Mondino, el cordobés Guillermo Mondino, para ser candidato a senador, y creo que ni siquiera pudo ganar la banca. Bueno, en ese momento nos quedamos sin defensor del pueblo, y nunca hubo consenso de 2/3 para elegirlo. Claro. Y es un cargo que, si bien puede tener más o menos peso específico, digamos, todos los bloques lo quieren. Sí. Entonces te pones a pelear por los 2/3 para elegir defensor del pueblo, y así estamos, 15 años esperándolo, ¿no? Me da la impresión de que es un posicionamiento político el del defensor del pueblo, que tiene más influencia y peso, tal vez, como vos decías, a nivel nacional. Lo tiene, pero no al mismo tiempo, en los municipios. Tal vez, ¿no? Pero en localidades, ojo, que ahí es el defensor del pueblo del local, y el defensor del pueblo de la provincia. Hablo de cada no tiene que ver con el defensor del pueblo de la nación. No, claramente. Eso siguen funcionando. La provincia de Buenos Aires tiene su defensoría. Y bueno, también el otro cargo, esto lo va a tratar todo el Senado, en el caso de los cargos judiciales, está la procuración. ¿No? Lo que se conoce como jefatura de fiscales, aunque a los procuradores no les gusta que le digan así, porque no son jefes, pero bueno, pongamos coordinador de los fiscales federales de la Argentina. Desde el año 2017 ese cargo está ocupado por un interino, que es un cargo de un funcionario de carrera, como Eduardo Casal. Hubo intentos, obviamente, Mauricio Macri tuvo su candidato, Alberto Fernández tuvo su candidato, y aparentemente Javier Milei en las próximas semanas va a tener su candidato. 2/3 del Senado. Si no hay acuerdo del Senado, seguimos con un procurador interino. Un cargo muy importante porque los fiscales tienen, o hay más dificultad para sancionar un fiscal que para sancionar un juez. O sea, tienen un mecanismo interno, y bueno, quien está a cargo de ese mecanismo es la persona sin duda más poderosa de lo que es la procuración, ¿no? Bueno, y después, al mismo tiempo, en cuanto a lo que tiene que ver con agenda, Mauri, en sí, más allá de que estamos a la espera de la semana próxima, donde, por ejemplo, tendremos a partir de las 11 de la mañana, si es que no se corre este horario, el miércoles, una nueva comisión respecto a lo que significa, esta posibilidad de darle el dictamen a el proyecto de la baja de imputabilidad. Veremos si esto sucede, pero se reactivaron mucho los grupos de amistad, grupos parlamentarios de amistad. ¿Te parece si vamos a viajar al norte, arriba de todo, a Jujuy? Para saludar al diputado de La Libertad Avanza, Manuel Quintar. ¿Cómo le va, diputado?
¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por el contacto. Me gustó eso de Jujuy arriba del todo. Arriba del todo, ahí arriba del todo, en el noroeste argentino, ahí en la frontera, donde se come un muy buen picante de pollo. Yo no sé si vos comiste, Así es. pero un día lo va a tener que traer. Pero bueno, desde Jujuy, Manuel Quintar está por conseguir, le venimos diciendo en todos los programas, no sé si nos sigue, una ley que se espera hace casi 200 años. ¿Vamos a tener juicio por jurado, diputado Quintar? ¿Usted se va a quedar en la historia como el que logró hace 2 siglos que se está esperando? ¿Se va a conseguir? ¿Cómo lo ve? No, yo simplemente soy un empleado público que trata de hacer su trabajo. Es un impulso enorme del presidente Milei. Nosotros estamos, te diría, no empecinados, pero estamos muy abocados a sacar esta ley, al punto que sacamos, creo que fue una de las pocas dictámenes con mayoría absoluta, con unanimidad. El año pasado, pues juicio por jurado, firmaron todos, salvo la izquierda, que bueno, ya sabemos quiénes son, pero firmaron todos. La verdad que estamos muy contentos con un dictamen de unanimidad y creo que esto va camino a convertirse rápidamente en ley y a cubrir esa deuda de la democracia que lo establecía la Constitución ya del 53 y bueno, es una deuda enorme de la justicia argentina que viene a ponerle un manto de razonabilidad muchas veces a muchos jueces que están mal nombrados o nombrados políticamente. Ahora los que van a definir las cuestiones penales de la gente van a ser los propios ciudadanos. Usted sabe, diputado, que es un tema muy cinematográfico y la gente que no lo vivió el juicio por jurado se hace muchas películas o vio muchas películas. En términos prácticos, ¿qué va a pasar ahora? Porque cuando se apruebe este proyecto, esta ley, vamos a tener a nivel federal juicio por jurado, seguramente por el consenso que usted logra en la comisión, parece que es el destino inevitable. Hay un delito federal, ¿cómo se aplica el juicio por jurado? Bueno, básicamente para cierto tipo de delitos hay un cuerpo bueno, hay un mecanismo, es bastante complejo, pero hay un mecanismo de selección de jurados, te toca ser jurado, vos se presenta el caso ante el jurado, ese jurado es un jurado puro, donde es decir, no hay ni abogados ni jueces, tienen que ser personas comunes que van a escuchar tanto a la parte que lo acusa como a la defensa y de ahí va a definir por culpable o por inocente. Si el jurado, es decir, estas 12 personas definen que sos inocente, te vas a la casa. Si por unanimidad definen que sos culpable, existe un juez de pena que va a decir qué pena te corresponde por el delito que se te acusa y se te imputa. Así que es bastante transparente, requiere un consenso especial para que seas culpable, lo cual da una garantía de un montón de procesos dentro del marco de la Constitución Nacional. Así que es bastante como se ve en las películas. Vemos muchas películas americanas que tienen juicio por jurado hace muchísimos años y es bastante similar a lo que se estaría por aprobar acá. Diputado Gonzalo Solabarrita lo saluda. Es interesante conocer, ¿no?, cada vez más en profundidad, pese a que se pueden ver distintos juicios por jurado, si uno busca en internet. Pero también quería consultar respecto a la elección. Estábamos en un debate aquí con Mauricio Cantando y los compañeros respecto a la elección de la persona, si tiene que ser justamente y precisamente del lugar donde sucedió el hecho, si tiene que ser justamente, si puede ser una persona de otra provincia. ¿Nos podría dar un manto de claridad en este sentido? Sí, bueno, básicamente va a haber una oficina, ahí viene alguna discusión si va a depender de la Cámara de Casación Penal o va a depender de la Corte, una oficina que va a reglamentar, porque esta ley después la vamos a tener que reglamentar específicamente cuál va a ser el mecanismo de selección de jurados. Los parámetros generales son que tienen que ser personas mayores de edad, argentinos, con residencia, que no sean abogados, que no tengan causas penales, que no sean jueces, es decir, una serie de requisitos relativamente normales. Lo ideal es que sean de la jurisdicción donde se provocó el hecho. Ahí hay otra discusión que por ahí tenemos que ponernos de acuerdo en algún momento. Por ejemplo, para casos de extrema resonancia mediática, que se pueda traer jurados de otra provincia o de otra jurisdicción para evitar la influencia mediática de algún caso resonante, ¿no? Pero bueno, son cuestiones un poco finas, pero la verdad que están todas las situaciones previstas y creo que vamos camino a lograr una buena ley. ¿Ese camino, o en realidad el fin de ese camino, está muy lejos en cuanto a lo que tiene que ver con reuniones, con la posibilidad de ya darle justamente la convocatoria al recinto? ¿Cuán lejos estamos de esa posibilidad?
Y bueno, dependemos específicamente de la convocatoria del presidente Martín, del presidente de la Cámara, Martín Menem. La ley está en condiciones de tratarse en el recinto. Tenemos, como te decía, dictamen de unanimidad. Así que estimamos que cuando se den las circunstancias y cuando haya disponibilidad calendaria, se va a convocar, porque el presidente en el mensaje del primero lo dijo claramente. Vamos hacia juicio por jurado, así que entendemos que se va a convocar prontamente. Diputado Manuel Quintar, le agradezco mucho este contacto y bueno, con mucha expectativa de lo que viene, uno de los temas más resonantes que tiene este año legislativo y también judicial y que lo tiene como protagonista. Gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos seguramente esta semana con baja de imputabilidad. También vamos a estar trabajando fuertemente con eso. Me quedé con ganas de preguntarle de eso. Me queda un minuto, pero que la expectativa para la semana que viene, ¿cuál es? Y la verdad, mirá, tenemos proyectos de 12 años, 13 años y 14 años. Creo que si no nos podemos poner de acuerdo porque realmente hay una voluntad destructiva del kirchnerismo de no trabajar, pero el kirchnerismo mismo tiene un proyecto de baja edad de imputabilidad de 14 años. Así que apelamos a que esto es una demanda social, no hay más tiempo para darle vueltas y creemos que tenemos que llegar por lo menos a la baja edad de imputabilidad de los 13 o 14 años de manera inmediata. Gracias, diputado, por el contacto. Muchas gracias. Diputado Manuel Quintar, desde Jujuy, con la agenda judicial. Lo que se viene pronto, que es la baja de imputabilidad la semana que viene, todavía no tenemos fecha de convocatoria, y lo que ya está en la mesa servida para que cuando se abra el recinto, el juicio por jurados, pase al Senado y este año sea ley. Dejó casi un título, 13 o 14. Sí, o sea, eso es un título. Exactamente, porque el proyecto del gobierno es 13 y me parece que están dispuestos a subirlo a 14. Exacto. Gonzalo, gracias. Un placer, Mauri, como siempre. Nosotros mañana nos vemos otra vez acá a las 12 con La Bancada.